Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Comenzamos nuestro Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de libros, de negocios, de editoriales, de reinventarse, de lectura. Hoy vamos a hablar con el responsable de la librería El Barco de Papel en el Sausal, en Tenerife. No se lo pierdan, porque les aseguro que van a sorprenderse gratamente. Nauset Pérez Gutiérrez, librería Barco de Papel. Bueno, entre otras cosas, vamos a hablar contigo, Nauset, si te parece bien, de libros, de papelerías, de negocios, de cultura, sobre todo de cultura, de resiliencia, porque eres un ejemplo y ahora vamos a ver por qué, de reinventarse, de ilusionarse, de ajedrez, podemos hablar también, porque se puede hablar contigo de muchas cosas, ¿no? De lettering, en fin. Nauset, gracias por estar, de verdad, gracias por aceptar la invitación para hablar de no sabemos muy bien qué, pero un poquito de todo, ¿no? Casi como tu librería. Sí, un poquito de todo. La verdad que para nosotros es un placer, Alexis. Sabes desde el primer momento que para nosotros fue un orgullo que contactaras con nosotros, porque bueno, te tenemos mucho cariño como todos los canarios. Muchas gracias, muchas gracias. He de confesar que el contacto se realizó a través de mi descubrimiento de la librería que tú lideras en este momento y desde 2012, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de septiembre de 2012, sí. Sí, pues te descubrí a través de las redes sociales, a través del Instagram y de tu actividad, yo diría que frenética. Yo decía, ¿pero quién es esta librería en el Sausal que aparentemente no tendría por qué armar tanto ruido y sin embargo lo arma, lo consigue y se ha consolidado como un punto referencial? Yo diría que de la cultura, evidentemente, enlazada con el mundo del libro, evidentemente, pero no sé cuál fue tu empeño o tu decisión cuando en 2012, junto a tu pareja, decidieron arrancar este proyecto. No sé si era esto lo que estabas buscando en aquel entonces. Bueno, en realidad, como todo en la vida, momentos difíciles. Yo acababa de terminar la carrera de Relaciones Laborales, mi pareja Magisterio, y estamos en un momento en el que estamos en tierra de nadie, no sabíamos qué hacer, el mundo laboral 2012 complicadísimo, y entonces empezamos, bueno, a hacer una batalla de ideas y vimos, bueno, algunas lagunas que se podían, por las que nos podíamos meter y de las que entendíamos que podíamos sacar algo de rédito, porque mi pareja, al ser maestra de educación infantil, manejaba bastante bien el mundo de los libros en la parte infantil, cada uno siempre en su ámbito. Yo después tenía siempre el gusanillo del ajedrez, también era otra cosa que podíamos sumar. Al final tenemos un local frente al colegio y todo eso suma, ¿no? Al final, bueno, inquietudes también, quizás, inquietudes. De todas las posibilidades que habían, apostar por el libro, supongo que era por esto que me estás contando, sobre todo por tu pareja, ¿no? Por sí, tu mujer, sí. Que estaba vinculado al mundo de la educación, los niños, las niñas, el colegio. Exacto, etc. sí. Y después, como todo en la vida, que tienes amigos, que mis padres tenían un restaurante hace muchos años, cerraron con la crisis anterior, la económica, sí. Y tenía un amigo que siempre iba como a la barra yo niño, él iba a la barra del bar, se pedía su cuartita de vino, yo me sentaba con él y hablamos, y él era librero. Y entonces él fue uno de los que me impulsó. De hecho, se llama Víctor, tenía la librería enfrente del Instituto Chiapatal y Unamuno. Y entonces Víctor un poco nos ayudó, nos impulsó. Y la verdad que eso siempre son cosas que quedan. Después sumamos lo de Beatriz, lo de mi pareja. Y entonces, bueno, ya te digo, un compendio de cosas. Porque tu relación con el mundo del libro, ¿cuál era? Antes de 2012 y de lanzarte a convertirte tú también en librero. Pues sinceramente, por mi lado poco. Yo he tenido que reinventarme, aprender y mejorar cada día. Es verdad que era un lector habitual, sobre todo de lo que me gustaba. Y bueno, bueno, ya te digo, siempre con el mundo del libro. Es verdad que alrededor nuestro. Entonces, bueno, así un poquito.
Oye, en Auxerre, la librería se monta, bueno, lo de que fuera en el Sausal, eso era innegociable, tenía que ser ahí y Sí. ya está, ¿no? Porque, Sí, así es, así porque es. tú eres de ahí, además, está Sí, en la misma carretera central del Sausal, o sea, no hay pérdida. no hay Librería, pérdida ninguna. Sí, el barco de papel, por si alguien la quiere buscar por las redes sociales también. claro Lo que que te comentaba es que, claro, la librería la montas en 2012, estamos en 2022, sí. han pasado pues 10 años prácticamente. Sí. La cuestión es la siguiente. Es curioso que, digamos que el momento en el que hay un crecimiento notable e destacado en todo este periodo, que siempre ha sido sumatorio, digamos, pero hay un momento que es un punto de inflexión que a mí me llamó mucho la atención, y es que fue precisamente el hecho de que existiera la pandemia del coronavirus y la etapa del confinamiento. Es el momento en el que, lejos de achicarte, te hiciste grande, contrataste personal, cambiaste el sistema, ampliaste. Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Un golpe de suerte o una estrategia bien diseñada, como puede ser en tu caso, por ser buen ajedrecista, entre otras cosas? Bueno, ahí la verdad que se trató de un momento complicado, claro, y estamos todos angustiados, nerviosos, tristes, viendo que los negocios iban, los que te obligaban a cerrar, pues era un desastre, sinceramente. Y el caso nuestro, pues en ese momento éramos 4 empleados, dijimos, oye, ¿por qué vamos a ir más alerta cuando podemos tener las puertas abiertas? Y buscamos la manera de intentar salir adelante. Ofrecimos envíos gratuitos para toda Canarias a través de Correos. Correos hizo un trabajo excelente, excelente, porque eran momentos difíciles y estaban los trabajadores de Correos en las calles de Canarias haciendo sus repartos, y eso hay que alabarlo siempre. Entonces ellos fueron nuestro local, fueron los trabajadores de Correo, nos apoyamos en ellos. Y entonces ahí conseguimos, la verdad, que un tirón bastante grande. La gente la iniciativa la cogió con cariño y nos hacían pedidos, pero decenas de pedidos diarios. Y nosotros pusimos un horario muy cortito en la librería, porque nos dedicamos a ir, yo particularmente en mi coche, a repartir libros por un montón de casas de la zona. Un montón. O sea que además fomentaste la lectura, porque si hay algo, bueno, no creo que haya muchas cosas positivas, pero si hay un pequeño matiz positivo en este dichoso coronavirus y en aquella etapa tan dura del confinamiento, la primera, es que se rescataron hábitos que a lo mejor en muchos casos habíamos perdido. Por ejemplo, la lectura y el disfrute de un libro, algo tan básico y elemental como así eso. Sí, la Asociación de Libreros Españoles destacaba que se había ganado nuevos lectores, se había recuperado los que habíamos perdido y seguían cada vez más fiel los que ahí estaban. Entonces, la verdad que en el mundo de la literatura solo hizo sumar adeptos, que para todos fue muy bien, para nosotros y para todas las librerías. Sí. Oye, y lo que yo pensaba, ignorante de mí, que era una auténtica amenaza, resulta que no es tal. Estoy hablando de los libros electrónicos, que evidentemente parece Exacto, que son parte de los enemigos, ¿no? de los libros tradicionales, pero resulta que en una conversación mantenida contigo he descubierto que no está la amenaza, que ha venido para sumar, pero que está muy lejos de ganar la predilección de las personas y la elección de las personas cuando se trata de elegir un libro. Seguimos prefiriendo el papel, pero con unos datos abrumadores, ¿no? Pues sí. Mira, de todas formas he estado viendo encuestas, incluso la propia Amazon, que no se va a echar tierra sobre su propio tejado, ha dicho que el 100% de los encuestados sobre libros, el 65% prefieren en papel. Entonces eso es un buen dato, porque si la competencia grande te está diciendo que el 65% de sus lectores es en papel, es tremendo. Y después la Asociación de Libreros ha sacado unos datos que son increíbles. España en el año anterior ha hecho una cifra de 2.304 millones de euros en libros, de los cuales representan solo 126 millones el libro digital. Eso significa que es el 5,1%. Entonces parece que se lee mucho en digital, y se lee mucho en digital, pero es que se lee muchísimo más en papel, porque quizás el papel tiene algunas características, bueno, yo creo que diferenciadoras, sí. El tacto quizás, los expertos dicen que el tacto del papel es quizás la gran diferencia, y la durabilidad en el tiempo, claro, que lo tienes ahí. Bueno, siempre, no sé. Y había un detalle que me gustaba, que dice que los libros leídos en papel se recordaban más durante el tiempo. Y entonces eso
también me hizo pensar, oye, pues una bonita, yo soy un poco bohemio, digo, oye, pues sí, pues me gusta. En el fondo vas a ser un romántico, a la fuerza. No, bueno. Oye, Nauset, tu librería es además un centro neurálgico en el Sausal de cultura y también de todos los utensilios necesarios para el perfecto desarrollo de la actividad docente en la zona y de aquel o aquella que quieran, pues no sé, hacerse con material también físico para manualidades, escritura, porque tienes una sección de papelería muy importante, además distribuyes revistas, etcétera. Es un poco un centro neurálgico, pero en el que el gran protagonista es el libro, entiendo, ¿no? Es sin duda el principal reclamo de este a medida que ha ido pasando el tiempo, así ha sido. Se ha ido convirtiendo el libro en el principal reclamo y como tal, así lo tenemos. Cada día vamos creciendo el número de venta de libros, pero también en espacio que se va comiendo el libro, que es bonito, en el lugar físico, ¿no? Entonces, la verdad que contento, porque a mí, con el paso del tiempo, creo que me ha enganchado, cada día me engancha más. Y bueno, yo mientras tenga esa ilusión, aparte con el equipo que tengo, que es una pasada de equipo, una pasada, somos 7 personas trabajando en esta librería ahora mismo y cada uno aporta un valor increíble. Porque, bueno, yo cuando leo comentarios a través del Google, ¿no? Que te ponen las estrellitas, y cuando recibimos un castañazo, lo recibimos y aprendemos y lo mejoramos, y ahí está. ¿Cuál fue el último castañazo que recibiste? Porque no sé qué castañazo puede ser, qué tipo de castañazo habla. No, bueno, a lo mejor dice, oye, es que los libros eran caros, pero claro, el precio no se lo pongo yo. Eso te iba a decir, ¿no? Entonces, bueno, pero también se explica y ya está. Eso es lo bonito, ¿no? De interactuar. Pero lo que yo noto ahí cuando nos dan las 4 estrellas, 5 estrellas, que siempre viene bien, es el cariño que el que comenta pone sobre, en este caso yo las chicas, porque somos 6 chicas y yo. Entonces, sobre las chicas, el equipo de chicas, es fantástico y siempre se destaca el buen trato y eso es lo que intentamos hacer porque si no al final la cultura dentro de este local empieza por nosotros y bueno, eso va comiendo terreno, vamos ganando espacio en el mundo de los libros porque a todos nos gusta, la verdad. Tenemos trabajadores que son súper lectores. Porque yo creo que en la mayoría, no sé el porcentaje exactamente, pero iba a decir un 90, pero sí, posiblemente sea incluso ese o más. En la mayoría de los casos, cuando alguien acude a una librería, va más yo creo que por la conversación, ¿no? Sí, y por la indicación, la sugerencia, el compartir, un poco a la hora de elegir un libro, a no ser que evidentemente vayas con una idea muy clara, quiero este volumen, este libro, este tal, ¿no? Pero por lo general ese añadido es el que no se tiene, ¿no? En las grandes superficies y en las grandes distribuidoras. Hablo de marcas como lo has nombrado tú, Amazon, Fnac, que aquí no existe en Canarias, la Casa del Libro, Agapea, o sea, esas grandes... iba a decir librerías, pero no es exactamente una librería, ¿no? Porque hay una diferencia entre una librería y un gran centro de distribución de libros, ¿no? Yo considero que son importantes porque al final son, claro, dentro del mundo de los libros, el pulmón del soporte son estas grandes cadenas, pero no dejan de ser grandes cadenas, centros comerciales de libros, lo denomino así. Y bueno, yo creo que al final en España, por ejemplo en Canarias, si tú sumas los trabajadores de cada librería independiente, de cada municipio, con todos los que hay, somos muchísimos trabajadores en el mundo de las librerías y creo que en realidad una o dos destacan por el volumen, pero al final pasa como el libro electrónico, no deja de ser un porcentaje pequeño el que representa en trabajo, porque al final 10 trabajadores está muy bien, pero es que el resto amor somos 800. Entonces al final, bueno, eso como todo. Mira, ¿dónde comprabas tú los libros antes de tener tu propia librería? Pues mira, pues en la librería que había en el municipio, que ya no está hace muchos años justo. Otra de las cosas es que la persona que estaba antes con la librería se iba a jubilar, entonces nosotros estamos ahí en ese momento, entramos, ella se iba a jubilar, pero es verdad que compramos en la librería del pueblo, también es verdad que íbamos a Lemus, el Águila, a Víctor en Unamuno, es decir, siempre, y en Tacoronte que hay buenas librerías como
aciertos que todavía está ahí de toda la vida. Entonces, bueno, siempre... O sea, pero que eras consumidor de librería, aunque fueran un poquito más grandes, como has nombrado a La Isla, que otro de los grandes... Perdón, sí, La Isla en su día. Ya sí, La Isla en su día, sí, no sé. Lemus, por ejemplo. Águila, el Águila, etcétera. Sí, grandes librerías. ¿No? Porque antes, verdad que estaban quizás más especializadas cada uno en los suyos. Sí. Entonces yo, por ejemplo, que me gustaba libros de ajedrez, que iba buscando muchos libros de ajedrez, no conseguía, por ejemplo, sino en Lemus, que tenía un rinconcito de ajedrez, y yo siempre agradecido porque gracias a ellos también... Paco, ¿no? Al amigo Paco. A Paco, sí, gracias a ellos también mejoré bastante. Háblame sobre tu especialización, es decir, en el mundo del libro aquí no te has especializado en algo concreto, pero sin embargo sí tienes algunos rincones especiales dentro de tu librería, el barco de papel, y es por ejemplo uno dedicado al ajedrez, otro al lettering, la literatura infantil, tienes una zona de lectura. Cuéntame, ¿cómo has organizado los libros de tu librería? Sí. Bueno, pues mira, nosotros no los hemos organizado por temática, sino, bueno, tú entras a la librería, tienes un rincón de novedades, que en realidad es lo que más se vende. Entonces tenemos el rincón de novedades y a partir de ahí vas entrando y vas pasando por diferentes secciones. Entonces llegamos a un rincón de cocina, un rincón de poesía, un rincón juvenil, libros de autoayuda, psicología, y seguimos entrando y nos encontramos con la parte infantil, que es un porcentaje elevado de la librería, quizás un 30% es zona infantil, donde tenemos un rincón de lectura, un sillón muy, muy bonito, que además son de mujeres importantes que han hecho historia, así que siempre está bien sentarte en un sillón de esos, sentirte muy a gusto, la verdad, bien rodeado, y entonces, y que sirva de ejemplo también, ¿no? Estar en una zona infantil y ver a Frida Kahlo, bueno, un montón de autoras importantes. Y después tenemos zonas como la zona del lettering, que es muy importante, cada día avanza, y de hecho en el Sausal tenemos una persona que se dedica a dar clases de lettering y es una auténtica profesional, se llama Lily Letters, ¿sí? Y ella tiene muchísimos seguidores, tantos como 70.000 ahora mismo, entonces está haciendo una referencia a nivel nacional. Lily Letters. Lily Letters. Todo con L, ¿no? Sí, todo con L. Ah, ok. Y es residente en el Sausal, por lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Ella viene, da cursos y la verdad que son una gozada, ¿sí? La veo cómo disfruta. Entonces el mundo del lettering está ocupando cada vez más espacio y el ajedrez, por supuesto, porque es que yo... Ahí quería yo llegar. Yo soy parte del ajedrez, soy yo también. Entonces, bueno, tenemos aparte de libros, pues tenemos material, tableros, plásticos, madera, tenemos piezas, tenemos relojes de ajedrez y cositas así interesantes, la verdad. Vale. Es verdad que la actividad de la librería compagina la venta con ese tipo de actos que organizas, como por ejemplo las consabidas firmas de libros, porque por tu librería y por tus stands en las distintas ferias han pasado los autores de primera fila, precisamente convocados por ti, traídos por ti. O sea, así es. Tú has dado ese paso y en numerosas ocasiones has tenido a los propios autores y autoras que han sido traídos, insisto, fuera de Canarias, en el caso de los que eran de fuera de Canarias, por ti. Has costeado todo ese dinero para todo ese viaje, etcétera. No tiene ningún secreto. La historia es contactar con ellos, que a veces es lo difícil, porque después venir, ¿quién no quiere venir al paraíso, no? Sí. Es que yo creo que en su currículum... Y además encima en el Sausal, no sé si se quedan por la zona, pero encima visitar el Sausal, que es uno de los municipios más visitados de Canarias. Yo, para mi entender, lo hago dentro que se puede bien, porque yo hago comercio local. Cuando viene el autor se queda en el Sausal, y cuando saca una foto y la sube a las redes sociales va a ser del Sausal, porque del aeropuerto lo traigo aquí, y de aquí para el aeropuerto, entonces no le doy otra opción. Cuando consume en el Sausal, entonces digamos que no tengo ni que pedirle que haga una foto para publicidad, si la quiere hacer, donde estás en el Sausal. Y la va a hacer. En ese sentido, ¿a quiénes has traído hasta ahora? ¿A quiénes han sido los más destacados? Los que te han dado más guerra, los más simpáticos, los menos simpáticos. ¿Cómo ha sido este mundo? ¿Cuándo empezaste a hacerlo y a quiénes has traído que te vengan a la memoria? Sí, mira, los menos simpáticos no te lo voy a decir. No, ya, ni yo pretendía que lo hiciera. No, pero mira, por suerte, tengo que decir que normalmente cuando un autor viene a una librería, vamos a decir pequeña como la nuestra, aunque a lo mejor es de dimensión un poquito más grande, pero sigue siendo, o así lo entiendo yo, con humildad, una librería pequeña, de pueblo, de barrio. Cuando ellos vienen, ya te garantizo que es porque son muy buena gente, porque a veces aceptar una invitación que no sea ir a la Gran Vía o estar en Barcelona o en Sevilla,
le resulta difícil porque para ellos al final, para venir a un acto de media hora, de una hora, hora y media, tienen que estar 2 días. Cuando y además, Madrid... discúlpame que te interrumpa, además entiendo que aquí no hay caché, aquí te cubrimos los gastos, te tratamos muy bien y te damos todo el protagonismo y todo el cariño del mundo, pero no te vamos a pagar, no te podemos pagar, ¿no? Exacto, así es, todo el cariño del mundo, eso sí. Y creo que ellos, en el fondo, nos entienden y así cuando se van con un buen recuerdo con ganas de volver, que casi que no hay que ni que decirle que si quieren venir, ya quieren venir otra vez. Ya te dicen, voy a tener que escribir otro libro para venir a firmarlo, ¿no? Sí. Pues, oye, mira, te iba a decir... sí, dime. No, te iba a decir, autores, por ejemplo, que han venido, exacto, que son así súper importantes. Lorenzo Silva, que ha sido Premio Planeta, y yo creo que Lorenzo Silva es una persona, una eminencia dentro del mundo de las letras. Vino Eloy Moreno, que quizás hoy en día es uno de los autores con mayor proyección a nivel nacional, está vendiendo muchísimo y gusta muchísimo, sobre todo cuando vino a la firma, notamos que todo el mundo que venía tenía como esa lagrimilla en los ojos, y para mí eso es tan bonito porque quizás, yo le digo a todos los autores siempre lo mismo, digo, yo hago este trabajo porque a mí me gusta acercar el lector con el autor, porque yo creo que no puede haber nada más bonito que yo venda el libro a un cliente, ese cliente conozca al autor después de habérselo leído, de haberle gustado. Entonces, garantizamos que el siguiente libro te lo vas a pensar si lo compras o no, es decir, fidelizamos, pero creo que acercamos a la persona y al final el autor o la autora que venga, creo que a veces, no sé si son conscientes o no, de lo que te decía, de que fidelizan y de que venir a Canarias, todo el mundo que viene sabe que están haciendo un esfuerzo, porque al final es el doble, porque no es lo mismo coger un tren y ponerte en tu casa por la noche que tener que dormir fuera, volver a coger otro avión. Yo los entiendo también, pero creo que sí se humaniza un poquito, porque a veces queda como que leemos y ahí se queda el libro. No, hay algo más detrás, es la persona que lo escribe. Y aunque a veces pueda ser una decepción conocer al autor, ¿no? O a la autora. Intentamos afinar porque tenemos a Megan Maxwell, por ejemplo, y fue una gozada porque ella como persona es una persona fantástica. Es decir, le transmite un amor a todos los fans que vienen a verlo, que se quedan, es decir, siempre quieren repetir y cada vez que repite viene más gente, así que algo bien están haciendo. Naused, ¿cómo hiciste para seleccionar a los que ibas a invitar? O a los que vas a invitar también en el futuro, ¿qué haces? ¿Por una cuestión de ventas, de gusto, de afinidad, de que puedo, aunque me digan que no? ¿Cómo lo seleccionas? Mira, para serte sincero, voy intentando hacerlo por gustos míos o nuestros, digamos, porque al final aquí cuando hablo de mí hablo de un equipo. De todo el equipo, sí. Sí, y entonces cuando mi hermana sale un libro de Eloy Moreno, digo, le gustó, esto tiene buena pinta. Vamos a investigar un poquito, a ver si es posible. Y al final pensamos, oye, es que si viene Eloy Moreno y a mi hermana le gusta, es un premio para ella también. Claro. Entonces es maravilloso, porque al final, oye, le tenemos cariño, contactamos y se va creando un vínculo que está muy bien. Okay. Cuando hace un par de años, no me acuerdo ahora exactamente, creo 4 o 5 años, en Got Talent, en uno de los programas de televisión, ganó César Brandon recitando una poesía. Es verdad. Y él firmó en ese mismo programa, firmó un contrato con Planeta y le sacaron un libro que se llamaba Las almas de Brandon. Okay. Pues nosotros, por suerte, contactamos con él antes de ser famoso, digamos, y siempre nos guardó con cariño. El que si algún día él hacía firmas de libros, pues venía con nosotros por haber contactado con él, de los primeros, y claro, él había vendido 200 libros de su ejemplar Las almas de Brandon. Cuando publica con Planeta, fue una barbaridad, vendió más de 100.000 libros. Vino a la librería al mes de ganar el concurso y hubieron cerca de 1.000 personas, que yo nunca he visto tal exageración. Sí, desde las 5 de la tarde a las 2:30 de la mañana. ¿Qué dice? ¿Sí? Sí. Y salió en portadas de periódicos, sí. La verdad que estuvo muy bien. Qué bueno. Me gustó. Uno de los titulares decía, en el Sausal, grandes colas con un libro bajo el brazo. Qué bueno. Qué pena que no me enteré, porque este libro lo compré primero para leerlo y luego para regalarlo. Y fíjate, ni te lo compré a ti ni me enteré de que había ido el autor, muy mal por mi parte. No, en ese entonces no estabas tú tan activo en esto de las redes sociales, porque esto ha sido una locura, ¿eh? Sí, ha sido una locura. Ha sido una locura que también quita muchas horas de sueño. Porque tú eres como Juan Palomo, ¿no? Sí, así es.
Yo me lo hice, yo me lo como. Bueno, en este caso no sé si es el refrán apropiado. Yo creo que eres que estás solo para todo, vamos. Oye, Nauset, ¿qué libros se venden más? ¿Los libros técnicos, los libros de ficción, los libros infantiles, los libros literatura específica, yo qué sé, de novela negra, de misterio? Sí, ahora mismo novela negra es lo que está, digamos, arrasando, porque ha cogido... digo que la culpa de esto, ¿quiénes tienen? ¿Los nórdicos estos que se han puesto a escribir como locos? Sí, no, pero quizás la culpa está, me refiero, en el territorio nacional, que hay una de autores de novela negra, increíble el nivel, yo creo que es altísimo, altísimo. Estamos hablando de libros que, Reina Roja de Juan Gómez Jurado, 65 ediciones, van a sacar ahora en Prime Video la serie, que lo están terminando de preparar, pero estamos hablando que es un libro que sale en 2018, y el libro más vendido en España en 2018, 2019, 2020. Mi madre. Entonces, bueno, cosas así, ¿no? Y después hay muchos autores. Bueno, con el tema de novela negra, yo creo que en Tenerife está el Festival de Novela Negra en Santa Cruz, que también es una pasada, ¿sí? Que están dándole ahí. Oye, y de autores canarios, ¿cómo estamos? Porque ha mejorado muchísimo. De hecho, si no me equivoco, leí en un Instagram tuyo, una publicación tuya, corrígeme si me equivoco, que durante esta pasada Navidad los libros más vendidos habían sido de dos autores canarios, de Gambín y de mi querido amigo Dajuani. Sí. Manós Dajuani, ¿no? Manós Dajuani, sí, con el libro 1922, hablando del... Sí, Aguanta el Tenerife, ¿no? Y el Tenerife. Exacto, sí. Sí, la verdad que le cogió en un buen momento, pero también es verdad... Y el de Gambín, que sigue en su línea de novela ambientada en Santa Cruz, La Laguna, bueno, aquí en la tierra. En este caso se ha trasladado a Mauritania. En la última era Mauritania, pero vamos, que es un poco un contexto histórico. Lleva montones, ya lleva unos cuantos Manolo Gambín publicados en esta línea. Manolo Gambín saca uno cada Navidad, vamos a decir, y la verdad que tiene una aceptación tremenda, porque a la gente le ha enganchado su forma de escribir, de tratar a los personajes, del misterio que trae, y como te decía, y Manós Dajuani es que ha hecho un trabajo impresionante. Además, el libro se ha recaudado mucho para La Palma, entonces al final se ha sumado muchas cosas, pero él le ha puesto un montón de corazón también. El último libro de Víctor Álamo de la Rosa también es posible que estuviera por ahí entre los preferidos de la gente, ¿no? Sí, exacto. Y además, Víctor Álamo de la Rosa, pues una cosa curiosa, ¿no? Que cuando salga la serie Hierro, en uno de los capítulos salen con uno de sus libros, y entonces se volvió a... Se disparó, sí. Entonces eso siempre son oportunidades pero oportunidades que la hemos creado nosotros, los canarios, que hacen una literatura fantástica también. Sí, bueno, que se lo digan a Andrea Abreu, ¿no? Andrea Abreu, sí. A la que estoy persiguiendo para entrevistarla, pero es casi imposible. Bueno, lo conseguirás. Fantástico mira la casualidad. Mira, la panza de burro, mírala ahí. Qué maravilloso, ¿no? Fue nombrarla y aparecer. Sí, desde luego que sí. Oye, hablando de aparecer, tienes detrás unos títulos curiosos. Parece todo literatura infantil lo que estoy viendo, pero me llama la atención. Sobre tu hombro izquierdo he visto por ahí una publicación que se llama Arrorró. Vamos, ya me has ganado ya. Arrorró, sí. Arrorró, la veo por allí. Tienes un montón de literatura, sobre todo infantil, ¿no? Parece. Sí, así es. Sí. Diego Pune Ediciones es una editorial de aquí de Tenerife que la lleva el amigo Cayetano Cordobés y el maestro Ernesto, en todos los sentidos, Ernesto Rodríguez Abad, que fue profesor de Beatriz, de mi pareja, en la universidad. Ah, sí, de literatura, bueno, lengua, literatura, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces Ernesto tiene una cosa que es abrir la boca y cuando empieza a hablar transmite tan bonito, diría yo, que al final... Es cierto que es muy poético, muy romanticón, muy literario, ¿no? Todo lo que aporta. Bueno, es uno de los motores, el impulsor de los cuentos de Garachico, ¿no? De los cuentacuentos de Garachico. Entre otras cosas que se han consolidado. Perdón, de los hilos. Sí, de los hilos, sí. Que la verdad que se ha consolidado de una manera increíble, sí. La verdad que cada año cuando llega el Festival de los Hilos es decir, se está agotando las entradas no ahora porque haya foros reducidos. Antes de la pandemia se agotaba también con la antelación, iban excursiones, guaguas, y los hilos era el mundo del libro. Bueno, y sigue siéndolo, ahora con otras medidas, pero sigue siéndolo. Y además es curioso que yo creo que a raíz de esto, entre otras cosas, se animaron a dar un paso y crear una editorial, que es tan importante también la figura de las editoriales. Sí, exacto, Diego Pune Ediciones, sí. Es muy importante y me gustaría que la siguieran porque da trabajo a muchas personas de la tierra y a ilustradores. Ahí está en el equipo de ellos Narina Melián,
que hizo ¿Quién? Perdóname, discúlpame que se cortó. Sí, Nareme Melián. Nareme Melián. Que él hizo el cartel del carnaval de hace, si no me equivoco, 3 años. Sí. Justo el año antes de la pandemia, me parece. Un cartel precioso. Y lo hizo Nareme Melián. Él está en las filas de Diego Pune Ediciones, con libros como Faina y Ancor, libros maravillosos por una edad escolar, escritos por Guillermo Cabrera. Guillermo es hoy en día director del Colegio de la Vera y transmite de una manera apasionante la cultura nuestra a través de Faina y Ancor, que quizás sean de los libros de primaria más leídos, más vendidos en Canarias, porque en un montón de centros escolares se recomienda. Nos cuenta la vida de niño guanche desde el punto de vista de cómo se vivía en la época guanche, y entonces a los niños les apasiona hablar de los niños guanches, pues una maravilla. Igual que Alfredo Isoko con Amaro Pargo, también ha sacado ahí. Siempre son temas recurrentes, o sea, la gente nos encanta una especie de superhéroe, ¿no? Sí. Aunque en el caso de Amaro Pargo no sé si exactamente un superhéroe, pero bueno, un corsario destacado, interesante, bien. Sí. Oye, sí me llama la atención que todos esos títulos que estoy viendo detrás de ti son fundamentalmente pensando en los más pequeños y pequeñas, ¿no? Sí, fundamentalmente, ¿no? Sí, después tiene Diego Pune Ediciones, tiene a Cecilia Domínguez, que no me puedo olvidar de ella. Oh, maravillosa, sí. Y por ejemplo, yo, por lo que me afecta, que estamos en el Sausal, el Instituto del Sausal tiene un profesor de lengua, se llama Atua, que es muy joven, y se recicla muchísimo con la literatura para los jóvenes, pensando en ellos. Y entonces podrías decir, oye, pues para los chicos jóvenes, Cecilia Domínguez, pues sí, Cecilia Domínguez es un gran ejemplo para que los niños aprendan nuestro vocabulario, nuestra seña de identidad, y se encarga de que Cecilia sea una de las protagonistas durante el curso escolar en el Sausal y en muchos lugares que nos consta. Mira, ¿qué tal te llevas con, es una manera de preguntarte qué tal la relación en general, ya como desde el punto de vista empresarial con la librería, con las distribuidoras, las editoriales, con quién se negocia cuando traes los libros? Digo porque hay mucha publicación también de editoriales, no sé si se llaman independientes, pero bueno, muy pequeñitas y cada vez hay más. ¿Cómo está el mundo del libro en este momento? Hablo fundamentalmente de Canarias, que es lo que más me interesa, evidentemente, ¿no? Bueno, mira, en Canarias ahora mismo contamos con unas cuantas editoriales de libros interesantes, 7 Islas, Diego Pone Ediciones, Canarias ebook. Es decir, que están haciendo un trabajo, y hay muchas más, no me quiero olvidar, porque al final son parte del trabajo de nuestro día a día. Muchas importantes, pero es verdad que cada vez se va más con el libro, vas, lo registras y vas a la imprenta y te lo hacen, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lleva una serie al final de dificultades o ventajas. Si tú te lo haces, quizás vas a ganar más, pero tienes que trabajar muchísimo más, porque al final el trabajo ese no se ve, que hacen las distribuidoras, que es ponerte el libro en cada rincón, porque a lo mejor tú sacas un libro y piensas que poniéndolo en la librería del pueblo o en Agapea o en Lemos te va a servir, pero aquí es lo mismo, volvemos a lo mismo, lo pones en toda Canarias o el libro se va a quedar para ti, casi como un recuerdo. Entonces depende de las expectativas, pero sí es verdad que hay mucho autor local que por lo que sea una editorial no los coge y tienen que autofinanciarse el libro, que es una de las maneras también de al final dar voz, ¿no? a tu trabajo. Desde luego. Mira, y en este sentido, hablando de editoriales canarias muy particulares, como por ejemplo pues el Le Canarien, a la que le tengo una gran admiración, pues soy seguidor de sus Sí, Le Canarien hacen un trabajo. Turquesa Ediciones, que también está más enfocada a la naturaleza, etcétera. O incluso el Centro de la Cultura Popular Canaria, aunque ellos tienen sus propios medios de distribución. Sí, pero mira, pero son parte fundamental también, porque todavía yo ayer he ido a buscar libros ayer mismo a Meme, al Centro Canario, de las Antiguadoras, por ejemplo. Es que la colección que tiene de temas canarios, tanto literarios como musicales, del Centro de la Cultura Popular Canaria es imbatible. Exacto, es magnífico, creo yo, ¿no? También sí, así es. De ellos son la referencia aquí en Canarias. Los 80 están, sí. Entonces, la pregunta donde quería llevarla es a saber si tienes alguna especial
no rincón, pero algún tipo de predilección por los temas canarios y tal, o no, o eso son parte de, porque un poco estás dentro de un mundo global, ¿no? No, tengo una de las partes, según entras, y como te decía antes, ibas avanzando, novedades, poesía, cocina. Según entras a mano derecha, ¿no? Que lo vi el otro día. Exacto, sí, aunque el rincón canario lo tengo puesto en el centro, porque todo el mundo al entrar y al salir, pase por él, porque a mí sí me gusta, me parece que esa brisa, ese aire que te da lo canario, pues es importante. Hombre, y además, Nauset, tú ponte en el lugar de alguien que va, por ejemplo, tú imagínate, tú y yo habremos ido de vacaciones, supongo, a sitios fuera, imagino que fuera de Canarias, fuera incluso de España, ¿no? Y cuando uno va, vamos a ponernos en el lugar de que vamos a Roma, ¿no? Imagínate. Y cuando uno entra a una librería en Roma, hombre, vamos a dar por hecho que tú y yo hablemos italiano, vamos a suponerlo. Pero cuando uno va a una librería en Roma, lo que va buscando es Roma, es decir, la identidad del pueblo ese, ¿no? De esa ciudad, de su gente, de su historia, etc. Por eso me parece que a veces querer en los negocios canarios en los que se obvia la presencia de los temas fundamentales canarios, se priva a los visitantes, incluso a los propios canarios y canarias, de un material del que debemos estar orgullosos. Hay cosas buenas y cosas malas, como en todos lados. Como todo, sí. Pero de verdad que ¿no te parece a ti que es importante que cuando unos alemanes que anden de vacaciones, que además suelen ir mucho por el Sausal, por la bonomía del clima de la zona, etcétera, bla, 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 oye, que a lo mejor quiere leer literatura escrita aquí en Canarias, o conocer los detalles de la historia de Canarias o la parte de la naturaleza? Yo creo que es fundamental que en todas las librerías canarias existiera una parte dedicada en exclusiva y con mucho mimo y cuidado a lo canario, ¿no? Pero no por ser ombliguista, sino por... No, bueno, pero porque es el sitio también, donde se encuentra, ¿no? Digo yo. Claro que sí. Mira, yo de hecho tengo mucho respeto a los autores canarios, entre otras cosas porque son los que vienen por aquí, los que realmente vienen por aquí. Y cuando entran, a mí me gusta que miren para ese rincón, aunque no te digan nada, vean su libro. Para mí es un orgullo tremendo, porque al final es un trabajo que están realizando y se preocupan de venir. Entonces eso hay que darle cariño. Yo así lo tengo. Yo tengo un rincón muy destacado, que si entras verás una variedad de libros canarios y siempre renovando. La verdad, por ejemplo, el libro de Guanches de Antonio Tejera me parece una maravilla. Sí, eso es. Los Guanches, sí, lo tengo por ahí, lo tengo. Sí, es que eso es como un libro de referencia, ¿no? Sí, sí, me he acordado. Y después hay novelas, como te comentaba, La hija del ciego de Yaiza Díaz. Sí, mi querida Yaiza Díaz, sí, señor. Que me parece una novela espectacular, como te comentaba, me hace estar caminando por las calles de la laguna y yo sentado en el sillón de mi casa. Así está bonito. Entonces, es que a veces, como siempre se suele decir, no valoramos lo que tenemos, pero aquí hay un alto nivel, igual que he visto una compañera de ustedes en la radio, Laura Afonso, está a punto de sacar ahí... Ah, sí, me enteré ayer, uno sobre el cambio climático, y dije, ¡qué alegría! Bueno, felicité. Que empiece el cambio climático con ella, claro que sí. Bueno, el cambio climático no, que empiece... No, que empiece ella con su libro de cambio climático. Que te entendí. Es verdad, le tengo tanto cariño, es una gran compañera, muy amiga, y además hemos compartido muchísimas cosas. Lo sé, me alegré mucho, porque al final... Sí, pero además me sorprendí. Pero me sorprendí, ¿no? Digo, vaya, qué bueno. Ella ponía, a veces los sueños se hacen realidad, y digo, es verdad, pero también, para que se cumpla el sueño... Tienes que hacerlo tu realidad. Hay que trabajar, y está haciendo, sí. Y ella tiene como todas las condiciones para que sea interesante. Desde luego. Vamos al grano. Venga. Debes confesarlo. Tú lees casi exclusivamente sobre el ajedrez. Literatura inspirada en el ajedrez, técnicas, antiguas partidas. Tu pasión es el ajedrez, aparte de los libros, por supuesto, pero sobre todo el ajedrez, ¿no? Sí, digamos que sí. Que entre leerte un libro y jugar una partida de ajedrez con alguien interesante, yo creo que te quedas con lo segundo, ¿no? Pues ahí me lo pones difícil, sí, porque es que el ajedrez es parte de mi vida, lo disfruto, sí. Y tengo 36, pues llevo de los 16 compitiendo. Y bueno, no soy un súper profesional, pero para divertirme y molestar ahí cuando intentamos ahí ganar. Sí. Pero cuéntame, que yo del ajedrez ya te lo confesaba en el último,
café que nos tomamos hace unos días, yo del ajedrez sé cómo es la norma, cómo se mueven las fichas y ya está. Y sé que empiezan las blancas y poco más, ¿no? Y que hay una parte blanca y otra parte negra, que hay 64 cuadraditos, ¿no? Exacto. No sé mucho más. Y que hay grandes figuras del ajedrez a nivel mundial que son gente realmente asombrosa, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto del ajedrez? Porque evidentemente no estamos hablando de un juego de mesa y ya está. No. En realidad el ajedrez aporta concentración, valores, estrategia táctica. El ajedrez para mí tiene un compendio de muchas cosas que son fundamentales incluso para la vida, porque cuando uno, lo tiene como hobby, te juegas una partida contra ti, nos divertimos, nos bebemos una cerveza y nos divertimos, pero cuando ya entras un poquito más a profundizar sobre el ajedrez, como todo, encuentras que hay un mundo muy interesante, muy interesante, que aporta un montón de cosas, sobre todo cuanto antes se empieza a practicar, mejor modulamos muchas cosas en nuestra vida, sobre todo el adelantarte a la jugada del rival. Para mí es una cosa importante, porque al final tienes que empezar a pensar un poquito todas las posibilidades, el abanico de posibilidades que te puede hacer el rival cuando juegas, y todo eso hay que pensar mucha táctica, mucha estrategia, hay que saber apertura. Te parece que el ajedrez es mover piezas, y no solo mover piezas, ¿no? Hay que darle un orden, ¿no? Una armonía. ¿Sí? Parece que me estás hablando metafóricamente de la vida. Sí, así es. Ya decía Bobby Fischer, el ajedrez es mi vida, o Alekhine, el ajedrez es como la vida, y Kasparov, el ajedrez imita la vida. Ajá. O la vida imita el ajedrez también. Okay. Entonces siempre se ha dicho mucho, sí. Pero bueno, a nivel canario, digamos que hay un chico en Tacoronte que ha sido, ahora ya tiene ingeniero, 25 años, pero con 14 años fue el campeón de Canarias absoluto más joven de la historia. Se llama Kevin Meneses. Y la verdad que lo veía jugar con 14 años y era una fiera, porque es una persona súper tranquila, pero se sentaba en el tablero y a la hora de jugar, de coordinar las piezas, de pensar sobre el tablero, era una cosa increíble, sí. Con 14 años. ¿Existe un buen nivel a escala competitiva en Canarias, no? Tengo yo entendido. En Canarias existe muy buen nivel, sí, muy buen nivel. La única cosa es que el ajedrez, como todo, hay que practicarlo. Claro. Entonces, nos separa, pues, por supuesto, mucho más. Y no puedes coger un tren y ponerte, como digo, de Madrid a Sevilla, juegas un torneo y te vuelves para tu casa incluso el mismo día. Aquí es muy complicado. Entonces, hay poquitos torneos. Pero es verdad que cuando los canarios vamos a la península, derrotamos a gente que se supone que son superiores, porque hay una lista de puntuación. Sí. Y se supone que por esa lista de puntuación son mejores, pero nada que ver, somos muy buenos. ¿Y dónde se practica, se puede aprender y practicar el ajedrez más allá de una actividad extraescolar que con suerte haya en algún colegio? Sí. ¿Existen federaciones o clubes? Sí, existe una federación insular que tiene su sede en el Santiago Martín, igual que otras federaciones insulares que está allí. Y ahora mismo han sacado un listado de federados justamente ayer, y hay cerca de 600 federados en Tenerife, que no son pocos, la verdad, sí, 600 federados, hay cerca de 30 clubes distintos repartidos por toda la isla, la mayoría se concentra en la zona metropolitana, pero después hay lugares de encuentro para aprender ajedrez, como el Club de Ajedrez Caja Canarias, en la Cruz del Señor, que quizás es el lugar más importante. Hay ahora zonas como el Club Ébano, que se encuentra en La Laguna, es otro club muy importante. En Los Ralejos hacen un trabajo fantástico, teniendo allí una niña campeona de España. Aquí en el Sausal hay un club también que lo lleva Jesús Rodríguez Falcón, que es uno de los pocos maestros internacionales de ajedrez que hay. Entonces aquí hay un buen nivel, y siempre hemos estado apoyados por la obra social y cultural de Caja Canarias. Caja Canarias. Sí, eso se ha ido diluyendo un poco. Qué pena. Pero Caja Canarias tenía, y prácticamente en todos los municipios, pues de los 31 municipios de Tenerife, en 20 tenía escuela municipal, que era un impulso tremendo. Ahora va a través de los clubes, quizás. Sí. Oye, han habido series y libros que de repente han puesto el ajedrez de moda. Yo creo que siempre ha estado de moda, pero
Ahora, en el que todo es a golpe de clic, resulta que hemos descubierto Gambito, ¿cómo se llama? Gambito. Sí, Gambito de dama. Exacto, Gambito de dama. Eso es. De dama, sí. Que yo la vi, me la comí con papa, pero vamos, uno detrás de otro los capítulos. Te dan ganas de ir a jugar al ajedrez. Es verdad que funciona. A pesar de que esto no está inspirado en una historia real, según he leído, ¿no? Pero no. Bueno, parece que hay algo de. Podría ser, ¿no? De Bobby Fischer por ahí. Sí, pero claro, nos despistaron porque era una niña. Y por cierto, el ajedrez no es exclusivo ni de niños ni de niñas, no es ni masculino ni femenino, ¿no? Al contrario. Ni tiene edad, para nada. Ya te dije antes, y Kevin Meneses, residente en Tacoronte, campeón de Canarias con 14 años, absoluto. Es decir, y después tenemos, en Tenerife está Adara Rodríguez, que quizás es una de las mejores jugadoras que ha tenido la historia de Canarias de ajedrez, campeona de España, no sé, no te sabría ni decir el número de veces, campeona de Canarias, representando en el campeonato del mundo al Club Caja Canarias y Santa Cruz el año pasado, en época de pandemia, en el reconocimiento que hizo a los deportistas más importantes, por supuesto, una de ellas fue Adara Rodríguez. Adara Rodríguez. Sí. Te he entendido bien, sí, ok, ya pues sí. Mira, escuché a no recuerdo quién era ahora mismo, pero bueno, a un conferenciante, bueno, me parece que era Leoncho, uno de los referentes en el mundo del ajedrez y del periodismo, perdón, decía, todos deberíamos estudiar, ¿cómo era? Matemáticas, música y ajedrez. Porque eso hace, parece ser que estas disciplinas hacen que funcione todo el cerebro al mismo tiempo, no una zona determinada, sí. ¿No? Y también las artes plásticas, por lo visto. Exacto, sí. Él se basa en estudios, siempre en estudios, porque él todo lo dice con papeles, con datos, como tiene que ser, y así no genera nunca dudas de si es una opinión porque él ama el ajedrez. No. Y es verdad, y es cierto que, por ejemplo, en el caso de la música he visto algunos documentales muy bonitos, por cierto, no recuerdo el título. Es que claro, me vienen a la memoria estas ideas y no me he dado tiempo de hacer la tarea previamente, ¿no? Pero hay ciertos documentales que mostraban el proceso de un estudio en el que, por ejemplo, enfermos de Alzheimer, que no conocían ni recordaban nada, de repente a través de una canción volvían a ser ellos durante esos minutos, ¿no? Sí, o a reconocer, o a cantar, o a bailar. Sí, recordaban pasajes anteriores, exacto. Sí. Es muy importante. Sí. Mira, hay un libro que es de Leoncho García, Ajedrez y Ciencias, Pasiones Mezcladas, que se lo recomiendo a todo el mundo. Hay poquitas partidas de ajedrez por si no entiendes, pero hay mucha literatura con datos y con conocimientos sobre el ajedrez que pueden impactar. Leoncho García, el autor, el libro se titula, me dice, Ajedrez y Ciencias, Pasiones Mezcladas. Sí. ¿Lo tienes en la librería? Sí. Lo tengo un poquito lejos ahora, pero sí. No, si no era para que lo fueras, para saber que podemos ir al Barco de Papel o llamar por teléfono o mandarte un correo electrónico a través de la página web. Sí. Y podemos conseguirlo sin ningún problema. Por cierto, la página web es www.libreriaelbarcodepapel.com. libreriaelbarcodepapel.com. Y si no, pues en Instagram, que la tienes con librería-el-barco-de-papel. Te encontramos. Es que hay varios barcos de papel navegando por las redes, pero librería El Barco de Papel solo está la tuya. ¿Tienes intención de convertirte en franquicia? ¡Wow! Chiquita pregunta esta. No sé, yo quizás, mientras así estemos bien, nosotros contentos, en un trabajo familiar y sin ese agobio extra, que no se sabe nunca hasta qué punto está bien. Entonces más vale hacer una cosa bien o muy bien, intentarlo, que ampliar y empezar a hacer agua. Prefiero. Oye, yo soy muy caserito. Bueno, eso está bien. Es interesante, me imagino que esto tiene mucho que ver también con las estrategias del ajedrez. Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones, ¿no? Y hasta dónde puede llegar. Sí. Y a partir de ahí. Te iba a decir, ¿recuerdas cuál fue el primer libro que vendiste en la librería allá por el 2012? ¿Entiendes? Sí lo recuerdo porque, curiosamente, nosotros no habíamos abierto las puertas. Estamos, me acuerdo, montando los muebles y coincidimos con el lanzamiento de 50 sombras de Grey. No me lo puedo creer que fuera, Dios mío, querido, en serio. 2012, bueno, yo ni me he leído el libro ni voy a ver la película porque no me llama mucho la atención. Pero bueno. Pues yo tampoco, pero sinceramente. Cuando sin abrir, nos tocaban en la puerta y decían, oye, ustedes, esto va a ser una librería, no tendrán, y le decíamos,
Pues algunas cajas tenemos por ahí, porque era como, para abrir una librería tenías que tener 50 sombras de Grey, ¿no? Sí. No, entonces la gente tocaba y vendíamos ese libro sin ni siquiera estar todavía de cara al público, porque, no sé, era un furor y fue ese libro, sí. Okay. Muchos, de hecho, muchos. El primer libro fue muchas veces ese. 50 sombras de Grey, un montón de veces. Al final fueron más de 500 sombras en total, si las sumamos. Más de 500 sombras, sí. Oye, ¿y en algún momento te has planteado, Nauset, como pasa, por ejemplo, con distribuidoras grandes, como por ejemplo la Casa del Libro, que tiene sus propios software que se pueden descargar para a su vez también vender ellos libros electrónicos? ¿Te has pensado también en incluir dentro de tu catálogo una oferta online, negociar con las distribuidoras y tú también ser parte de ese negocio, o no es algo que te preocupe exactamente? Pues por ahora, hombre, hemos intentado informarnos, pero en realidad, es decir, no lo tenemos todavía como objetivo. No. De hecho, ahora una cosa buena que tiene la página web que tenemos, que está asociada a distribuidoras, entonces una persona en cualquier lugar, vamos a decir, del mundo, puede pedir el libro y será enviado. Vale. Tanto por nuestra parte como por parte de la distribuidora, según donde lo pidas. O sea, a través de la página tuya, entiendo, ¿no? Sí, a través de la página mía. Pide si estás en Barcelona y te va a llegar en 2 días, ¿sí? Ok, perfecto, bien. Pero vamos, que no tienes intención de tener tu propia plataforma para leer libros digitales. No, por ahora no. Por ahora... Ok, pues tampoco te hace falta, entiendo. Claro. No, pero cuando apriete la necesidad... si es que llega ese caso. La parte de regalos también la estás intentando cuidar un poquito más. Se me ocurre, lo mismo te podrías convertir en un centro neurálgico para vender tableros de ajedrez artesanales, ¿no? Estaría interesante, sí. Lo que no sé es quién hace aquí tableros y fichas de ajedrez, piezas de ajedrez, mejor dicho. Sí, no hay mucho, la verdad. Pero mira, como todo tiene su espacio, a mí me gusta nombrar, porque, mira, es una persona de Gran Canaria, de la Vega San Mateo, tiene Ideas Deportivas Canarias, y él vive exclusivamente... ¿Ideas? ¿Cómo dijiste? Ideas Deportivas Canarias. Y él vende exclusivamente productos de ajedrez, que aunque yo los tenga en mi librería, a mí me gusta nombrarlo a él, porque él es una persona, digamos, que es único en Canarias, y vende en exclusivo un montón de material. Es una persona excelente, Juan Ramón Jerez se llama, y a mí me gusta darle el valor que tiene, porque al final él ha hecho un esfuerzo tremendo para intentar vivir de los libros, del material. Tiene un montón de cosas de ajedrez. ¿Todo especializado en el ajedrez? Sí, especializado en ajedrez. Probablemente sea el único lugar de Canarias, seguro, y de España de los más importantes. Pero cuando me dices especializado en el ajedrez, ¿de qué me estás hablando? ¿De libros, de tableros, de piezas magnéticas, tableros murales, todo lo que... O sea, el mundo del ajedrez. El mundo del ajedrez, sí. DVD, llaveros de ajedrez, que seguramente no encuentres llaveros de ajedrez. Yo tengo, justamente a través de él, pero si quieres un llaverito de ajedrez no lo vas a conseguir en ningún lado. Vale. No, a través de él. Pues interesante. Sí, pero bueno, entiendo que cualquier material de él también se consigue a través de la librería El Barco de Papel. Sí, también. Vale. Pero digamos que, para ser justo, él es una persona autónomo que se dedica a eso, y creo que hace un trabajo excelente. Perfecto. ¿Cuál es el futuro del libro, según tú? Pues, hombre, el futuro del libro es muy, muy esperanzador. Yo creo que la gente estos últimos años, la pandemia, ha creído que el libro es una necesidad, y bueno, eso dice mucho. Después leía otro dato que creo que es muy interesante, que dice que los nacidos entre el 80 y el 2000 leen, que a lo mejor parece mucho, pero está bien, leen una media de 13 libros al año. Eso me parece un montón. Un montón, sí. Para la competencia de estímulos que hay, ¿no? Sí. Entonces, y son, basándome en datos, me refiero, que los podemos buscar y ahí están. Entonces creo que eso son grandes esperanzas, porque cuando la gente joven cada vez lee más, significa que la corriente es positiva y que vamos hacia un buen camino. Hay que luchar, hay que trabajar mucho para que esa corriente siga funcionando y no se corte, ¿ves? Como te decía, los eslabones, y que al final todos, digamos, rememos una misma dirección, ¿sí? Pero hay yo creo que hay
Buenas perspectivas, ¿no? Buena perspectiva, sí. Sí, un futuro parece que garantizado. Me alegro, porque eso querrá decir que también tu librería tiene un futuro garantizado y con muy buenas perspectivas. Eso es Esperemos, mira, por lo menos a mí la ilusión que tengo es que los 7 que trabajamos aquí, pues somos 7 realidades, 7 familias, y esa es la esperanza, claro. Uno trabaja siempre, yo me levanto ilusionadísimo por venir a trabajar y que, oye, que al final no podamos tener nuestro salario digno de haber trabajado, esforzado, y que la gente encima se quede contenta, por supuesto, y con ganas de volver. Al final, qué bueno. Se trata de eso. Por cierto, que trabajas hasta los domingos, porque hablan los domingos por la mañana también. Sí. Eso es una enfermedad, ¿eh? Somos unos brutos. Estás de lunes a domingo, no por las tardes, pero sí, pues de lunes a viernes todo el día. Sí. Sábados entiendo que hasta mediodía y el domingo también. Exacto, sábado y domingo es de 9 a 1, ¿sí? Sí. Además, o sea que es el día perfecto, el sábado o el domingo, para ir por el mercadillo del agricultor de la zona, hacerte unas compritas con unos bubanguitos y no sé qué más, y te llevas un libro, ¿no? Deja la bolsita ahí en un ladito, te relajas, y asunto arreglado. Te tomas un buen café en la cafetería justo que tienes al lado, que tiene un café estupendo. Sí. Es que el Sausal, mira, por suerte, el Sausal es un municipio súper cultural, súper. Como te comentaba, el teatro no ha cerrado nunca. Ni nunca, bueno, cuando estamos los 3 meses, por supuesto, en casa sí, pero del resto del tiempo siempre ha estado funcionando porque era un punto estratégico y la restauración de la zona es una gozada. Sí. Avenida Inmaculada Concepción 18, librería El Barco de Papel, para que lo tenga todo el mundo bien claro. Está en la calle El Medio, en el centro, ahí, sin ningún problema. Centro, sí. El centro, no hay manera de perderse. Terminamos. Nauset, ¿tienes previsto escribir algún libro? Digo por... No, por ahora no. Tendremos que tener más vivencias todavía para ir aglomerando y después... ¿Crees que eres demasiado joven? Dices, te entiendo. Así es. Ah, bueno. No, pero bueno. Poco a poco. No es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio. No, para nada. De hecho, esas cosas hay que hacerlas cuando te nacen y cuando tengas un porqué. Desde luego. De todas maneras, sé que no eres el único que tiene ese tipo de inquietudes en el equipazo, sé que tienes ahí dentro de la librería. No. Y estaremos muy pendientes de ver qué es lo que pasa. Exacto. Nauset. Siempre eso. Bueno, te quería decir que siempre eso. Muy orgulloso del equipo que tenemos porque en realidad todo funciona con un equilibrio y es gracias, de verdad lo digo, al compañerismo que hay, al respeto, a la colaboración. Cuando uno se pone malo, el otro siempre está dispuesto a decir que aquí no tengo nada que decir, ni una sola palabra, porque al final se trata de eso, trabajar en equipo. Okay. Oye, por cierto, ¿quiénes son los miembros del equipo? Dime los nombres por lo menos, ya que estamos, mira, vamos a nombrarlos a los 6 que nos faltan, ¿no? Claro que sí, mira. Beatriz, Jacqueline, Daniela, Itziar, Rosa Mari y yo, que me dejo para el final. Y tenemos un niño de 5 años que va cogiendo ya su... pero tienes también a un Benjamín ahí en el equipazo. ¿Cómo se llama? Sí. Bruno. Él se dedica a ordenar y desordenar, que también está bien. Y sobre todo cuando no tiene que ir al colegio, ¿no? Ya por las tardes o los sábados y domingos. Exacto, sí. Él viene a dejar todo en desorden para después decir, hay que mejorar. Bueno, y Beatriz echará una mano de vez en cuando, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Tu mujer, que fue la que empezó contigo esta locura. Sí. Esta bendita locura, ¿no? Esta bendita locura, sí, y agradecidos porque al final somos pareja y tengo 36, ella tiene 37 y llevamos desde los 16 años. Así que se ve que lo nuestro va bien. De raíz, ¿no? La cosa de raíz. Sí, surgió así y bueno, y nos hemos entendido y hemos creado este negocio, eso, formando nuestra familia, así que por ahora todo en orden y contento. Pero el mejor negocio que has creado se llama Bruno. El Bruno ese que está por ahí ordenando y desordenando, ¿no? Eso sí, al final no hay comparación. Y cuando uno también hace todo este esfuerzo de trabajar tantas horas, lo hace uno pensando siempre en poder darle lo que necesita, por supuesto. Sí, desde luego. Te deseo toda la mejor suerte del mundo. Creo que la tienes, te acompaña y te la mereces. Nauset Pérez Gutiérrez, responsable o portavoz y líder del equipo de la librería, del Barco de Papel en el Sausal. Gracias de verdad por tu tiempo, por tus conocimientos, por haber montado este negocio y por estar ahí a disposición de todos los que vamos a visitarte, sea online o físicamente, a ese magnífico municipio. Un abrazo grande, de verdad, Nauset. Gracias. Muchísimas gracias, Alexis. Muchísimas gracias. Un placer. Canarias Mi Mundo,
el programa de la identidad canaria. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Mi deseo de salud, de paz, felicidad para todos y por supuesto que mi invitación a continuar en Canarias Radio, escuchando por ejemplo Canarias Mi Mundo, y desde luego mi invitación también a leer. Un buen libro siempre es un gran compañero. Hasta el siguiente Canarias Mi Mundo. Te dejo con una versión del tema Stand By Me con Carla Vega en la voz y Jorge Granados a la guitarra, de un disco que editaron titulado La Hora Azul en el año 2016. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble